No tengan miedo, dice el Señor, porque ustedes valen más que todos los pajaritos del mundo. Del Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo número 10, versículos del 24 al 33. Es importante, hermanos, que nosotros vayamos memorizando en qué parte de la Escritura se encuentran ciertas enseñanzas del Señor. Capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su Señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su Señor. Si al Señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 10, hermanos, del Evangelio según San Mateo, contiene las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en relación a las actitudes que deben tener sus enviados. En efecto, el capítulo número 10 se conoce como el discurso apostólico de nuestro Señor Jesucristo. Instruye a los apóstoles, instruye a los discípulos sobre su ser y su quehacer como discípulos misioneros de Cristo. Bien, en esos versículos, Cristo inicia diciendo: el discípulo no es mayor que el maestro. El maestro es Cristo. Los discípulos son los apóstoles. Actualmente somos todos los que pertenecemos a la Iglesia. Y queda claro que ni el Papa, los obispos, los cardenales, ni ninguno de nosotros, sacerdotes o laicos comprometidos, podemos pretender ser más que el maestro. El discípulo va y anuncia el Evangelio por mandato, por orden e indicación de Cristo. Por ello, hermanos, cuando nosotros prediquemos el Evangelio, seamos los sacerdotes o ustedes los laicos, a otros laicos, a su propia familia, no debemos buscar el reconocimiento personal. No debemos buscar que la gente diga algo agradable de nosotros, que hemos expuesto bien un tema, que motivamos bien. El que debe brillar, a quien debemos conducir las voluntades, es siempre a Cristo. Sería un malo, más que malo, pésimo predicador aquel que buscara sobresalir en lugar de hacer sobresalir a Cristo. Porque predicamos a Cristo, no a nosotros mismos. Por eso tenemos que cuidar siempre las instancias, ser humildes. No somos más que siervos, y el siervo no es más que el Señor, ciertamente. Pasa otra sentencia a nuestro Señor. No tengan miedo a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a saberse, no hay nada escondido que no sea descubierto.
Es decir, el Evangelio no tiene por qué estar escondido, se tiene que manifestar, se tiene que expresar. Pero por otro lado, también los discursos negativos, las acusaciones negativas, las falsas actitudes de algunos también van a ser conocidas. Y fundamentalmente, ¿quién se puede esconder de Dios? Dios es omnisciente, por lo tanto, no hay nada, absolutamente nada que en la vida alguien pudiera esconderle a Dios. Todo se conoce. Pero no solamente por Dios, también nosotros podemos darnos cuenta cuando algunas cosas son falsas, cuando algunas cosas no son verdad. Pero al último, quien realmente conoce todo a la perfección, pues es Dios, y Cristo es Dios. Otra indicación importante, son 5 en este pequeño evangelio, trocito del evangelio. Dice Cristo, y no le tengan tanto miedo a los que matan el cuerpo. Ténganle miedo a los que matan el alma. Porque los que asesinan, pues simplemente mandan a la tumba, lo cual ya es mucho, porque matar a alguien es un pecado gravísimo. Pero Cristo dice, ténganle más miedo todavía al que puede matar el alma. O sea, aquel que puede mandarte a la condenación, al infierno. Son más peligrosos entonces los asesinos espirituales, aquellos que van en contra de la vida espiritual, aquellos que buscan apartarte de Dios y del cumplimiento de sus mandamientos. Esos son mucho, pero mucho más peligrosos, porque lleva a la condenación. ¿No es verdad que se venden 2 pajaritos por una moneda? Y sin embargo, ninguno de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre, dice el Señor. En relación a ustedes, que son mis seguidores, como tú, hermano, como tú, hermana, en relación a ustedes, amigos y seguidores míos, dice Cristo, no yo, Cristo, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Es decir, Dios tiene una ternura, una cercanía tan grande e importante a los suyos, que incluso estos detalles que para nosotros son innecesarios y que además ni podríamos cumplir, por más que un papá o una mamá quisieran a su niño o a su niña muchísimo, pues nunca se les ha ocurrido contarle el número de cabellos. Pero los detalles, por mínimos que sean, para Dios son importantes. Ustedes pues son más importantes que todos los pajaritos del mundo. Para Dios, hermanos, aquel que se dedica a predicar el Evangelio es muy importante. Tiene un cariño especial, particular, por todos, pero especialmente por aquellos que siguiendo las indicaciones de Cristo van y anuncian el Evangelio a quienes conozcan. Y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que aprender a hacer. Esta es la importancia de ser discípulos de Cristo, de ser misioneros suyos y transmitir con fidelidad, con amor, con humildad, con perseverancia, lo que Él nos indica. Por ello, hermanos, los invito a poner siempre mucha atención a las cosas de Dios, porque tú tienes que hablar de esas cosas de Dios, pero si las ignoras, pero si no sabes ni qué decir, entonces la instrucción es absolutamente necesaria. Cristo no llamó e inmediatamente mandó a los apóstoles a predicar. Los tuvo cerca de él 3 años para instruirlos lo mejor posible en las cosas del reino de los cielos. La preparación es inmediata, es necesaria antes de ir a la predicación. Y finalmente, Cristo hace una referencia a la fidelidad que todos debemos guardar con Él. La vida eterna consiste en que crean
en aquel que tú has enviado, Padre, dice Cristo en el Evangelio según San Juan. Creer en Cristo como el enviado de Dios, hermanos, pues es fundamental, es el paso número 1. Y por eso, si Cristo es el enviado del Padre, y el mismo Padre nos ha dicho, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Es decir, pónganle atención, hagan lo que Él les diga, dice la Virgen María también, hagan lo que Él les diga. Esa es nuestra condición de discípulos suyos. Tenemos que ser fieles a lo largo de nuestra vida terrena. Fieles, fieles, fieles. ¿Quién es el que merece el premio? El que es fiel. ¿Quién es el que llega a la meta? El que es fiel. ¿Quién agrada a Dios? El que es fiel. Por eso el Señor concluye, a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Es decir, no solamente desde ahorita, sino también cuando lleguemos ante la presencia de Cristo en el día de nuestra muerte, en ese mismo momento de morir, a la presencia de Cristo vamos. Qué hermoso podrá ser para nosotros, hermanos, que cuando lleguemos a la presencia de Cristo, sentado a la derecha del Padre con el Espíritu Santo presente, el Señor nos reciba con una sonrisa y pronuncie nuestro nombre. Ven acá. Qué hermoso, qué trascendente, qué belleza inigualable ser reconocidos por Cristo en la presencia del Padre Eterno y de Dios Espíritu Santo. Pero, dice Cristo, aquel que me niegue delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. El otro lado de la moneda, el polo opuesto. Qué triste, lamentable y terrible, y de manera eterna será, que alguien Cristo le desconozca. ¿Por qué Cristo puede desconocer a alguien? Por la infidelidad a su persona en este mundo que alguien pudiera tener. Por eso nunca, hermanos, debemos renegar de nuestra fe. Por eso no debemos creer por temporadas. Por eso no debemos ir a misa de vez en cuando. Ay, para después. Es una forma de ser infiel a Cristo. Creer por temporadas, acordarnos de Él por temporadas, servirlo por temporadas, obedecerlo de vez en cuando. Al que me reconozca, yo lo voy a reconocer ante mi Padre. Al que no me reconozca delante de los demás, yo tampoco lo voy a reconocer. Bien, hermanos, por favor, reenvíen el video con familiares y amigos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Que el Señor los libre de todos los males, coronavirus y otras enfermedades, pero sobre todo de los males espirituales, esos que matan el alma y llevan a la condenación. Cuídense mucho, hermanos.